Continuamos con todos ustedes, una noche más de miércoles aquí en Comarcal Televisión, en su televisión comarcal. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que estén disfrutando en casa y que estén preparados pues para los próximos minutos, una nueva edición más del Vértice, para analizar, para conocer, para desgranar, para también pues conocer las opiniones, ¿no?, de los contertulios, de los compañeros que habitualmente pues están aquí en este plató a esta hora de la noche analizando y contando diferentes temas relacionados con la comarca del Valle del Guadalentín y también siempre con alguna pincelada que dejamos a nivel nacional, sobre todo en clave política. Son muchos temas, son muchas cuestiones que vamos a llevarles durante los próximos minutos, algunas relacionadas como por ejemplo puede ser con el caso de las infraestructuras, ¿no?, esas infraestructuras tan importantes para la ciudad de Lorca como es la llegada del AVE y otras cuestiones también que interesan a nivel municipal. En cuanto a política, hablaremos de esas elecciones vascas que tenemos ya a la vuelta de la esquina, que se van a desarrollar el próximo 21 de abril y que ya empiezan a producirse los primeros sondeos. Además tenemos a nuestro especialista politólogo, al que ahora después vamos a saludar, y que nos va a decir pues, más o menos cuáles son también las sensaciones que tienen de cara a esas elecciones vascas y cómo pueden repercutir en el resto de España. Vamos a pasar ya a presentarles a los contertulios, a las personas que están esta noche aquí con todos nosotros y con todos ustedes. Se trata en primer lugar de Francisco Jodar. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muy bien y muy a gusto de estar aquí con vosotros y a ver si sacamos conclusiones importantes esta noche. Seguro que sí, algunas conclusiones, análisis y sobre todo algo de debate. Queremos tener opiniones diversas también en relación a estos asuntos. Es un placer para mí saludar esta noche aquí en el plató de Comarcal Televisión también, darle la bienvenida al Vértice a Luis Martínez Erreche. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que vuelva de nuevo a estar con nosotros aquí en este plató. Muchas gracias y podría decir que ha llovido bastante pero desgraciadamente no ha caído ni una gota a pesar del tiempo que ha transcurrido. O sea que me alegro de estar por aquí y ver a gente que hacía tiempo que no la veía. Nosotros también encantados y, como les decimos, siempre conocer opiniones nuevas y conocer también cuáles son, ¿no?, los puntos de vista, las perspectivas que tienen también otros lorquinos, otros ciudadanos del municipio. Luis Antonio Torres del Alcázar, politólogo de cabecera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, gracias. Y la verdad que es un placer volver a estar aquí ya después de los grandes factos de la Semana Santa de Lorca. Y me vaya a permitir que antes de que tengo un encargo, en este caso de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Lorca, que me dice de que avise, ya que tenemos tanta relevante audiencia y tan distinguida, que la obra de teatro La Edad de Pavosaurio, que se iba a celebrar el día 11 de abril, pues se traspasa al 30 de abril por razones personales de algunos de los actuantes. Entonces, pues bueno, que tengan todos presentes de que quienes compraron la entrada para este 11 de abril, pues finalmente se pospone al día 30 de abril en el mismo lugar, y al mismo horario, que es para poder disfrutar de este momento cultural, como bien dice el cartel, Cultura contra el Cáncer en Lorca. Ajá, que no será mañana día 11 no será, sino que será entonces el día 30, que la entrada no la tienen, que vale la misma entrada, ¿no? Sí, exactamente, ahí está. Que no tienen la entrada, que vale. Muchísimas gracias. Que vale la misma. Nada, hombre, a ti, por supuesto, claro que sí. Información que lo queremos dar y sobre todo pues a nuestros televidentes en este caso. Vamos a comenzar con el primero de los temas, con Francisco Jodar, por ejemplo, que yo creo que también nos sabe mucho de estas cuestiones, sobre todo el tema de la infraestructura, la llegada de ferrocarril, que lleva muchísimos años ya hablando de la llegada del AVE y demás. Bueno, se ha creado una nueva plataforma, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, que reclama modificaciones puntuales del proyecto del AVE, ¿no? Es un tema que también hemos puesto aquí encima de la mesa ya en numerosos capítulos, en numerosas ediciones. No sé yo si van a tener o van a ser tenidas en cuenta por parte de ADIF, o cómo ves esta creación de la nueva plataforma, Paco. Pues yo, para mí, hay dos organismos que en mi etapa de alcalde pues eran ogros, porque era muy difícil de llegar, de sacar conclusiones e incluso de negociar cuestiones, ¿no? Una de ellas era ADIF, la otra la Confederación Hidrográfica del Segura, más cercana pero también con grandes dificultades a la hora de modificar postulados o de modificar proyectos, ¿no? Entonces yo no sé si será posible o no, desde luego si no se hace ahora, cuando empiecen las obras será difícil, ahora es cuando están todavía en fase de proyecto o proyecto aprobado, pero está sin empezar la ejecución. Hombre, yo creo que son cuestiones razonables, tanto tiempo hemos esperado a la llegada del AVE, tantas visitas a Madrid, tantas visitas a ADIF, infraestructuras ferroviarias, al Ministerio incluso, que una vez que las obras están en marcha, pues yo creo que conviene hacer caso
por lo menos atender a los vecinos, atender sus necesidades, y creo que son cuestiones abordables, las de los vecinos, y una que creo que es muy importante para el pueblo de Lorca, que es no suprimir el paso de Santa Clara, el paso por debajo actualmente de la vía del tren, que creo que yo creo que fue un avance importantísimo para Lorca cuando se consiguió ese paso subterráneo. Cuando yo llegué a la alcaldía en el año 2007, el tema estaba paralizado, porque Miguel Navarro decía que como iban a venir las obras del AVE y quería que fuese soterrado, si se hacía un paso subterráneo podía después entorpecer el tema. Pues a mi llegada a la alcaldía rápidamente recobré aquella infraestructura y se hizo, y la verdad es que Lorca se transformó de manera importante una vez que se efectuó ese paso por debajo de la vía del tren, ¿no? Solucionó muchos problemas de tráfico, y además después que han sido completados con el tema de la ronda. Bueno, pues ahora resulta que eso, con el proyecto del soterramiento del AVE, se quiere suprimir el paso subterráneo por Santa Clara. Me parecería un despropósito impresionante, porque es que además esa vía verde que se va a conseguir, por donde circula ahora mismo la vía del tren, pues quedaría entorpecida por una calle que había que hacerla en superficie, lo que ahora mismo está soterrado. Creo que la solución es fácil, puesto que solamente es bajar 1 metro o 2 metros el nivel de las obras del soterramiento, o en todo caso, creo que hay una oferta municipal también, de que precisamente debajo del paso subterráneo está la maquinaria de la evacuación de aguas cuando llueve, de las pluviales, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento creo que ha ofrecido quitar esas máquinas si son el impedimento y ponerlas en otro sitio y redimensionar la cuestión. Pero en fin, pienso más en los vecinos en este momento, los vecinos de Tercia y los vecinos de la zona de Torrecilla, de Campillo, y los de Almendricos. Almendricos llevan toda la vida sufriendo un pueblo partido por la mitad por la vía del tren. Ahora que ya el tren no va a pasar por ahí, sino que lo toca tangencialmente, evitar ese talud impresionante que se pretende hacer para hacer una vía, un paso elevado del tren, pues yo creo que es algo que los almendriquenses se merecen y que desde el Ayuntamiento de Lorca se debe apoyar. Naturalmente también los pasos de peatones del tema de Tercia y los pasos de la vía pues, sobre las Ramblas en la zona de Torrecilla y de Campillo, pues que se supone para ellos eliminar o disminuir temores de inundaciones que ya han padecido a lo largo del tiempo. Eso hay un tema también que esta mañana ha salido con el tema de la zona de flujo preferente, porque ha habido una demanda que ha presentado el Ayuntamiento de Lorca en relación a ese asunto con la Confederación Hidrográfica de Segura, y precisamente alegan eso mismo, que es que hay zonas en las que pasa el AVE que están consideradas de zona de flujo preferente y que no se van a tocar, o que a ver cómo quedan, y que sí se están delimitando otras zonas. Eso también será una cuestión a analizar. Es una contradicción. Es una contradicción, la han presentado como porque contradicción. Un talud puede ser pues un paro a las aguas, claro, que no circulen, y puede ser que provoque inundaciones. Claro. O sea, que están hablando de zonas de flujo preferente, que son algunas de ellas más que discutibles, y sin embargo no prestan atención a algo que puede ser un muro de contención de aguas, que sí que puede provocar problemas. Luis Martínez, ¿cómo está viviendo pues todas estas obras, ¿no? La unión ahora de todos los vecinos, que han llegado los de Tercia, Campillo, Torrecilla, Almendricos, no descartan manifestaciones y sobre todo quieren trasladar ya a la delegación de gobierno precisamente las reivindicaciones que están pidiendo? Bien, yo agradezco la oportunidad de poder preguntarle a una persona tan supuestamente bien informada como es Francisco Joder, ya que las obras estas del AVE han coincidido en su mayor parte con el tiempo que él estuvo también como alcalde, entonces debe tener una información, si no privilegiada, sí confiada y confiable. Hay cosas que yo no termino de entender, porque sobre la marcha se van introduciendo cambios en el proyecto inicial del AVE. Yo eso, desde el punto de vista de un técnico que ha participado en obras que deberían de estar bien programadas, y salvo esos retrasos que más o menos se dan como inevitables, el tema del AVE que está siendo ya para mí escandaloso. Pero hay una cosa que además me llama mucho la atención. Yo paso todos los días por las vías, y como llevo pasando por ahí casi 50 años, instintivamente miro a derecha e izquierda, no va a ser que llegue todavía el tren, pero cada vez mi confianza disminuye, porque ya no solamente no llega, sino que le han puesto unas vallas de malla, donde
ya lo que tratan de evitar es que pase por ahí gente andando o los mismos vehículos que se meten ocupando las vías. Me refiero al paso a nivel de la Alameda de la Constitución y algunos cientos de metros arriba y abajo. Entonces, un día me llegó una noticia de que las viviendas aledañas iban a tener que desalojarlas porque tenían que canalizar ya lo que era el paso del tren bajo tierra. Y a mí no me salen las cuentas, porque entre fachada y fachada de algunas de estas viviendas no hay más de 10 metros. En 10 metros no se encajan dos vías, ni se encajan pues, la serie de maquinaria y de cosas que lleva una estación subterránea. Esto me lleva a pensar algo ya que no tiene solución, y es que yo creo que la estación de Sutuyena nunca tendría que haber sido subterránea, nunca. Es decir, hay una zona amplia con posibilidad de crecer como era San Diego, que ahora la vemos más cerca todavía desde que se ha hecho la Ronda Sur. Ronda Sur, ¿no? Desde que se ha hecho la Ronda Sur es que vamos caminando por ahí, inmediatamente estamos en San Diego y lo vemos como algo que está al lado. Entonces ahí se podía haber socavado bajo tierra todo lo que hubieran necesitado para meter, pero en Sutuyena no pueden meter ni un kiosco debajo de tierra, no va a caber. Paco, yo lo veo así, no sé qué idea. Bueno, yo cuando empecé las negociaciones con Adif y con el Ministerio, con el Secretario de Estado de Infraestructuras Ferroviarias, lo primero que había que conseguir era el soterramiento, que entonces la postura del Ministerio era otra. El proyecto era pasar las vías en superficie, después la siguiente concesión fue hacer trinchera, lo cual pues, sería hacer una trinchera a lo largo de todo Lorca. Todavía. Hasta que al final se consiguió el sí al soterramiento, que en principio pues lo que contemplaban eran solamente 900 metros de soterramiento, con lo cual dejaban gran parte de la ciudad sin el soterramiento, con las vías en superficie y demás. Pero yo lo que sí que recuerdo es que a efectos prácticos y a efectos de reducir gastos para conseguir el soterramiento, era una de las opciones que desde el Ayuntamiento ofrecíamos, el que la estación del AVE se hiciese en San Diego, en la zona de San Diego, incluso en superficie, antes de empezar a soterrar, era una opción, y la ofrecimos así, ¿no? Pero Adif y el Ministerio dijeron que no, que mejor era una estación en el centro del pueblo, de la ciudad y tal, igual, y al final adoptaron esa resolución. Yo creo que no se ha tenido nunca una idea clara de lo que se pretendía. La idea era fundamental esa, que el tren vaya soterrado, ¿no? Eso parece que era imprescindible, pero es que el tren no cabe, salvo que alguien me demuestre lo contrario. Si van a desalojar ahora las viviendas que están pegadas a la vía, eso es porque tendrán que apuntalar bien todo lo que hay debajo para esas viviendas luego colocarlas en el mismo sitio, o no cedan o no creo que las tiren definitivamente. Si la bondad que tiene una empresa como Renfe desde que en el año 1800 y pico creo que pasó el tren por aquí, por Lorca, por unos terrenos que había un tal Marqués de Loring de Bélgica, en fin, toda una historia. En aquel tiempo, que yo lo conocí cuando construimos la isla, pues teníamos a lo mejor 100 metros de ancho. En 100 metros de ancho se puede trabajar y se pueden hacer cosas, en 10 metros no se puede hacer nada. De todas formas, Luis, no sé, yo no conozco el tema ni muchísimo menos, sé por algunos datos porque soy vecino casi afectado. Los de enfrente, la hilera de viviendas enfrente de la mía sí que tienen expropiación de uso. Las expropiaciones de terreno, las expropiaciones de propiedad están al otro lado de la vía, hacia el sur, hacia abajo. Pero por la información que me han ido dando es que el túnel se pretende hacer a 20 metros bajo tierra, algo así, que está por debajo de la cimentación de las viviendas. Es decir, que puede ser que se ensanche y que estén por debajo de las viviendas, el sitio donde va el túnel, ¿no? Las precauciones se han tomado pues, en la medida de la proximidad a las obras de soterramiento, al túnel que se va a hacer, y de hecho, como ya digo, los de enfrente de mí sí que tienen que marcharse mientras duren las obras, y en mi caso solamente pues, que un técnico que ha ido a levantar unos planos y hacer un informe de la situación de la casa antes de que empiecen las obras. Finalmente no va a haber ningún derribo de ningún
negocio. Había primero la posibilidad, se hablaba de una autoescuela que incluso le podían quitar parte y demás, finalmente no va a haber ningún... Sí es verdad que hay algunos negocios que han tenido que abandonar la zona en la que estaban trabajando y irse a otros negocios porque ya están empezando lo que son los estudios y demás, pero a priori no se va a producir ningún derribo. También es verdad las expropiaciones que ya, bueno, ya hay unas alegaciones, hay una oficina de hecho puesta por el Ayuntamiento de Lorca para alegaciones y para que presenten los recursos que crean oportunos. Pero eso me parece a mí que, como bien estaba comentando anteriormente Paco, con el tema de Adif, ahí no va a haber flexibilidad alguna y es lo que diga Adif y va a ir adelante. Algunos vecinos incluso están perdiendo, que me corrija Luis, pero creo que están perdiendo zona de terreno, están perdiendo zona de entrada de garaje y están perdiendo incluso zona de vivienda. Bueno, yo ahí a tanto no conozco la realidad de algunos de los vecinos. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es, bueno, en primer lugar, que ciertamente, como bien ha relatado Francisco Joda, y además como primer actor en ese aspecto, porque como era el máximo representante en aquel momento del Ayuntamiento de Lorca, pues su información obviamente es la más fidedigna, puesto que ha relatado como primer protagonista o protagonista sobre todo lo que era, y además nos ha recordado muchas cosas desde que a algunos ya se les ha olvidado. Es que hubo intento incluso de atrincharar lo que era el ferrocarril por el paso de la ciudad de Lorca, lo cual hubiera sido pues una puntilla para nuestra estimada ciudad. Es verdad de que yo ahí en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Yo soy más partidario también de lo que es, y además fue hecho incluso propuesta por parte del Ayuntamiento, de que San Diego fuera la gran estación intermodal que en todo caso necesita la ciudad de Lorca, y sobre todo porque ahí me permite, y más con la reciente construcción de la ronda, obviamente eso demuestra de que el lugar hubiera sido inmejorable. Y yo creo que realmente discrepo de que siga siendo en Sutuyena, por una razón muy sencilla, porque es que tengo la sensación de que se va a comer la Plaza de Toros, la zona, aunque sea subterránea, pero es que aquello tiene el espacio que tiene, y estamos hablando de un espacio que se acaba de rehabilitar, que se acaba de restaurar, de que se acaba de reinaugurar, es decir, y ciertamente pues creo que Sutuyena no es el lugar más idóneo, y sobre todo que en este caso Adif yo creo que estaba errando por una razón muy sencilla, porque una de las principales estaciones, por ejemplo, como puede ser la de Albacete, donde está fuera de Albacete, no está en el centro de la ciudad. Entonces yo creo que ahí Adif tuvo una vara de medir bastante equivocada. Pero bueno, al final ellos optaron por esa historia de que fuera en el centro. Pues... No nos pongamos a discutir eso. No. Eso está decidido, así que si ahora mismo... No, ya, sí, pero bueno, pero yo aprovecho para decir cuál es mi opinión, que yo considero que sinceramente tenía que haberse hecho más en el exterior que en el interior, o al menos donde se estaba ubicando y ya lo he manifestado en esta misma mesa. Ahora, que me parece, ya retomando un poco lo que es el tema de la plataforma de los vecinos, yo creo que los vecinos tienen que hacer valer sus derechos y sus propuestas. Porque además los vecinos son los que eran los conocedores reales de la situación, de la realidad en la que viven. Es decir, ellos conocen muy bien lo que puede ocurrir en un caso de inundación, y esas propuestas, esas sugerencias, por decirlo de algún modo, para ser más preciso, deben de tener en cuenta los técnicos oportunos para evitar los posibles problemas que se van a surgir en el futuro. Porque igual que la autovía está generando problemas, y se están pidiendo de que se hagan diferentes agujeros, o para que lo entendamos, para el paso del agua, pues ahora con la construcción del AVE se tendrá que tener en cuenta esas circunstancias, porque evidentemente lo que no podemos crear es una barrera sobre otra barrera para provocar problemas a futuro. Sobre todo cuando, bien ha dicho también Francisco Joda, estamos en la posición y en el momento oportuno para hacer esas sugerencias. Y ahora si me dejáis cuento una anécdota sobre eso. No. Entonces, vamos a ver, yo alabo lo que es la actitud de los vecinos, les animo a que sigan ahondando y proponiendo y sugiriendo todo lo que ellos consideren más oportuno para el beneficio y la optimización de la obra que se vaya a realizar, de la optimización, es decir, que las obras se tienen que hacer bien, pero se tienen que ser óptimas para el servicio al ciudadano, y por supuesto no solo al ciudadano que va a usar el AVE, sino también al ciudadano que va a tener que sufrir de alguna manera esa infraestructura en las cercanías de donde reside, y que por tanto no le provoque a futuro perjuicios. Y por supuesto que nos lleven a cabo el AVE, porque yo sé que ella quien está poniéndose muy impaciente por en torno a Almería, en esa historia, y hay que algunos diputados es una capital que está apretando y que sabe que hasta que no pase el AVE por Lorca no va a llegar a Almería. Claro, entonces aquí yo creo que se tiene que juntar, pues digamos, que todos rememos a favor de que finalmente se lleve a cabo la construcción, y sobre todo porque tenemos la suerte de que es Lorca. La previsión Almería, ¿qué era? ¿2025?
¿2026? Sí, y en bueno, Almería ya están viendo que 2025 y 2026 no va a ser. 2026, la previsión es que 2026 vamos a disponer del cercanías desde San Diego Del cercanías hacia, en Lorca. hacia Murcia. Pero la primera Mientras, previsión de hace unos años, Paco, era 2026 AVE en Almería. digo cuestiones que están en el periódico hoy. Claro, claro. Que en 2026 podremos utilizar el cercanías desde San Diego hacia Murcia, mientras se sigue haciendo el soterramiento. Claro. O sea, en 2026 no tenemos soterramiento ni AVE. Hasta que no tengamos soterramiento, AVE no vamos a tener. Pues imagínense en Almería. O sea, cuenta todavía otro año, 2 años más, hasta que llegue a Almería. Y La anécdota. La anécdota es que, como ha mencionado la autovía de Lorca a Águilas, Riada de San Venceslao, año 2012, cuando empezó a inundarse toda la zona del Campillo, recibí una llamada airada, conjuntamente estaba en el pedáneo y el presidente de la Asociación de Vecinos del Campillo exigiendo que se dinamitara la autovía, porque estaba haciendo de muro de contención de las aguas. En el castillo. No me acuerdo dónde fue, Yo pero exigiendo que inmediatamente se procediese a dinamitar la autovía para que pudiera pasar el agua de un lado al otro. Para que el agua pudiera pasar. Ahora hablaremos de la zona de flujo preferente, porque antes quería preguntarle a Luis Martínez, que es verdad, la sensación, ¿no?, que deja de que los vecinos, por ejemplo, de Tercia, cuando se ponen a mirar los planos del AVE, dicen, anda, es que esto está pasando ahora por aquí, ahora tengo yo aquí una plataforma que me impide el que pasen los vehículos, ahora llegan los de Almendricos y dicen, anda, pero si es que ahora me encuentro aquí con esto, ahora ya se conoce que lo que es la caja de lo que es la estación de ferrocarril de Sutuyena va a llegar prácticamente hasta la puerta de la Plaza de Toros, el parking que tenemos delante de la Plaza de Toros va a desaparecer porque es caja de la estación de ferrocarril, parece como que un poco la sensación de ir a salto de mata, ¿no, Luis?, de que conforme se van conociendo detalles del proyecto, los vecinos se van encontrando una sorpresa. A mí lo que me extraña es que vayan las reivindicaciones detrás del proyecto. Eso es inconcebible porque el ritmo al que se mueve una obra no es el ritmo que se mueve una manifestación social o una reivindicación social. Entonces, yo creo que sobre la marcha se van haciendo reformados de proyectos, incluyendo cosas nuevas, adquiriendo nuevos compromisos. Yo tengo uno por ahí apuntado, que en septiembre del año pasado, o el anterior, que se cumplían 3 años de una promesa de que íbamos a estar comunicados ya a partir de ese septiembre con Murcia con tren. ¿No os acordáis? Hubo manifestación en Lorca y eso, ¿sabes? O sea que yo, en lo que respecta al AVE, bueno, y si es la conexión con Almería, los almerienses están expectantes porque ya pueden llegar hasta Los Gallardos, ¿sabes? Ahora mismo, si quieres tomar el tren en Almería, tienes que ir a Huércal de Almería, y entonces ya te enganchan, y por el tren que llega hasta Madrid, pues por ahí te puedes recorrer España. Pero tal como está ahora mismo, en Los Gallardos es donde empieza un gran túnel, que por el lado este de acá, pues yo creo que se estará, no sé si a la altura de Pulpí o no sé por ahí cómo irá, pero conexión con Almería, quita. Y además estamos muy mal comunicados con Almería, porque solamente existe un autobús de transporte público que tarda de 3 a 4 horas el viaje. Es decir, yo voy a Almería con frecuencia y a mí me está frustrando, creo que voy a pedir daños y perjuicios, ¿no? Porque mi horizonte vital es el que es, y ahora que estoy en Almería teniendo una cierta relevancia. Yo hace años que no voy a Almería, pero me imagino que si para en Vélez Rubio, para en Vélez Blanco, si va parando por todos esos pueblos. No, la geografía no. Geografía no, por la comarca de Los Vélez no se mete. Ah, bueno, digo yo, porque digamos si entonces dirección a Huércal-Lovera, vale. Bueno, Vera, Los Gallardos y todo eso, y por ahí. por ahí. Sorba, en todo caso, Entonces Tabernas. Nada. Eso, yo no sé si los que estamos aquí, algunos lo veréis. Aquel chico parece más joven. Ojalá que lo vea. Pues Ojalá que lo vea. La realidad. Bueno, hablando de infraestructuras y hablando precisamente, como les estábamos diciendo, del tema de... yo te lo diré, lo del agua, lo de la zona de flujo preferente, efectivamente, que esta misma mañana se ha presentado por parte del Partido Popular esa demanda, ¿no?, que ha sido presentada. Luis, explícanos un poquito qué puede suponer esa demanda al Tribunal Supremo, a la Confederación Hidrográfica del Segura, por los mapas de flujo preferente, porque indican que afectan a 3.000 hectáreas del municipio en las que no se va a poder construir, y sobre todo están hablando de que se están basando en unos mapas que no están actualizados, y precisamente con este tema del AVE, que se van a tener que modificar,
y no sé si esto puede llegar a alguna parte, puede salir adelante o cómo puede ir. Bueno, yo en primer lugar tendría que ver lo que es el contenido de la demanda para poder emitir una opinión más fidedigna. Pero partiendo un poco sobre lo que estás comentando, a mí se me ocurren varias cosas. Se me ocurren, pero es que te vuelvo a decir, es que no conozco el contenido de la demanda, no sé en qué términos está presentada la misma. Lo que, claro, si ciertamente lo que se está pretendiendo es demandar a la Administración en este caso, porque supongo que será ante la Sala de Contencioso Administrativo, ¿no? Porque si va contra la Confederación Hidrográfica del Segura... Contra la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Transición Ecológica. Pues entonces vamos a la Sala de Contencioso Administrativo, dicho de otra manera. Entonces, lo que estoy viendo es que aquí, ciertamente, pues se estará viendo que hay una serie de defectos formales derivados de que la planeación o el planeamiento de lo que se estaba llevando a cabo, pues no se ajusta, como bien ha manifestado, a algunos planos que evidentemente no son lo que se ajusta a la realidad actual de lo que acontece. Entonces, evidentemente, pues si es así, pues los jueces, que para eso son personas independientes, que van a mirar de modo objetivo la realidad de lo que se está planteando, por una parte por el Ministerio y por otro lado lo que está planteando el Ayuntamiento en su caso, y lo que plantea también la Confederación, puede dictaminar lo que considere oportuno. Ahora bien, vuelvo a decir, y he dicho antes un elemento muy determinado, y además lo puede también corroborar aquí el señor Francisco Joda, como con conocimientos jurídicos, que en el ámbito del contencioso administrativo lo que sobre todo se gana los pleitos es por vías formales, es decir, por defectos de forma, por defecto de que alguna cuestión, por cuestiones de fondo es más complicado, pero las cuestiones jurídicas en el ámbito de los contenciosos administrativos se suelen ganar, o se ganan a veces por defectos formales que pueda tener el propio expediente administrativo. Entonces, en este caso, sí es verdad de que el planeamiento que está ahora mismo, sobre la que está trabajando Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio, no se ajusta a la realidad, y eso se puede demostrar en una demanda, pues es obvio de que yo creo que puede tener bastantes posibilidades de éxito. Pero vuelvo a decir, parto de que desconozco el contenido y ni él he tenido la posibilidad de leer la demanda en cuestión. El Ayuntamiento considera que los mapas están plagados de errores y de inconsistencias y que no es posible fijar correctamente las zonas de flujo preferente en el municipio sin antes delimitar cuáles son las zonas de dominio público hidráulico, los cauces por los que transcurren. Además han denunciado también, han indicado que sobre todo una de las piezas importantes para evitar que se aumentaran esas zonas de flujo preferente era la creación de las ramblas de Béjar, Novarte y de Torrecilla, que todavía están paralizadas y que no van adelante, y han solicitado también eso en un apartado diferente. Pero bueno, sobre todo se están centrando en la demandada, el Ministerio de Transición Ecológica, que ahora tiene los 20 días. Desde el Partido Popular, desde el equipo de gobierno, Paco, sobre todo se han sentido contentos de que haya sido aceptada esta demanda, porque tampoco la tenían todas consigo. Bueno, aceptar la demanda no quiere decir nada, simplemente ya, sí, pero bueno, ya por el simple hecho de que haya sido aceptada ya dice que tienen buena sensación. Pero creo que para mí esto parte de un error de base, ¿no? La delimitación de la zona de flujo preferente, aparte de que están presentando problemas en la propia delimitación, es que yo creo que la Administración aquí lo está haciendo mal, porque lo que tendría que hacer no es solamente delimitar, sino decir qué es lo que se puede hacer dentro de esos límites. No es decir, delimito y usted no puede hacer nada ahí, a menos que me meta en pleito, me exija o me diga cuestiones. Es que hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, recientemente en una infraestructura importante para Lorca, el Centro Internacional del Vóley Playa, que pretende la Federación Española de Voleibol hacer un pabellón cubierto, que es lo único que le falta a esa instalación para ser ya el sumum, ¿no? Pues como está dentro de la zona o posible zona de delimitación de flujo preferente, lo primero que dijo la Administración es no. Después de mucho hablar, después de mucho recurrir y después de tal, plantear alternativas, que es elevar el suelo 1 metro, y entonces te dicen que sí, que si elevas 1 metro dicen que sí, pero es que hay ejemplos que son demoledores. Antes no existía las zonas de flujo, la delimitación de zonas de flujo preferente. Lo que hacían, y Luis Martínez Reche lo debe de saber, era lo que se llaman zonas inundables. El estadio Artés Carrasco se hizo en zona inundable y lo denunciamos entonces, y el alcalde que hizo bien. Entonces Miguel Navarro dijo, me da igual lo que eso, yo puedo hacerlo y lo hago, aunque me diga la Confederación que eso es zona inundable, porque hay formas de hacer las cosas que no existe riesgo. En fin, es que a la hora de delimitar, yo creo que es como el cirujano que dice que corto por lo sano, ¿no? Que delimito y un poco más por si acaso, ¿no? Pero, insisto, considero en que la delimitación debería de ir acompañada en su regulación por una delimitación de usos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo se puede hacer para evitar el riesgo de inundaciones posteriores. Aquí el informe sobre todo se basa, Luis, en que me diga primero dónde está el cauce y luego me dice dónde está la zona de flujo preferente. Pues yo voy a dar una pista, si me lo permitís.
El estudio de los proyectos, estos que se refieren a cuencas hidrográficas y vertido y tal, y paso de agua y eso, se hacía en base a los últimos datos de los últimos, no sé si 200 o 500 años. Los juristas quizás lo tengáis más fresco eso. 500 años, dice. 500 años, ¿no? Entonces, el flujo de agua, de lluvia que ha habido en esos últimos 500 años es el que te permite calcular el paso del agua bajo los puentes. Eso falla más que una escopeta de feria. Pero es que ocurre una cosa que es lo que vengo a referirme. La famosa riada del 12 de septiembre, del 28 de septiembre de 2012, el día de San Venceslao, originó que fue cuando se fue el puente este de aquí de la Rambla de Béjar. Entonces, a los 5 o 6 días, yo encargué unas fotos aéreas. Yo tenía un archivo importante de fotos aéreas en el ayuntamiento que venía manteniendo por lo que pudiera pasar. Entonces, en concreto, en la Rambla de la Torrecilla, viene a sorprenderte 5 días después que el ancho, el caudal de la Rambla es proporcional, está muy en condiciones y tal y cual, pero lo que vemos en la foto es que cuando pasa el camino viejo del puerto o el que hay antes, no sé si el camino de la estación, el primero que te encuentras a continuación. Camino Viejo de Vera. Camino Viejo de Vera, puede ser. Allí se estrecha hasta alcanzar un ancho de 1,5 metros o 2 metros. Y entonces cuando me acuerdo de una cosa que oí por primera vez no hace tantos años aquí en Lorca, una frase de esta feliz, dice, es que el agua no conoce de propietario y viene pidiendo las escrituras. Y eso es más cierto que, que eso es lo que te quería decir. De lo demás, me extraña lo que dice Paco respecto, digo, no es que me extraña porque desconfíe, sino que el Artés Carrasco esté incluso en zona inundable. Si llegas allí y ves el Valle del Guadalentín entero. Fue una crítica política que hicimos entonces, ¿no? Por supuesto, allí se equivocaron profundamente en la elección del hospital en el sitio. Ya aprovecho que el piso y ahora vuelven a caer en el error de pedir ampliaciones y tal y cual. Dejar el hospital allí, dejarlo como un geriátrico, que los pobres personas mayores puedan subir en un autobús, en un tren eléctrico, en lo que sea, pero los que todavía estamos medio en condiciones... Pues el Artés Carrasco se planeó con fachada a la autovía. Después, lo que pasa es que la entrada se le ha dado después por la parte de atrás, pero la fachada, tal y como se construyó el hospital, el Rafael Méndez, la fachada está de cara a la autovía porque se pensaba dar una entrada desde la autovía directamente al hospital. ¿Y eso bueno. En fin, infraestructuras, que ha sido nuestro primer bloque y en el que hemos ya roto un poco el hielo. Vamos a continuar con más temas, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de mascotas y vamos a hablar de esa nueva ley antitabaco que está preparando también el Gobierno nacional. Todo ello después de estos consejos publicitarios.